El domingo pasado le dimos la bienvenida a un nuevo año, a los nuevos caminos, las nuevas posibilidades, los nuevos retos que siempre un nuevo año trae a nuestras vidas. Yo me imagino que muchos de nosotros, cuando empezamos el año, empezamos a imaginarnos y a hacer planes. ¿Qué sería este año? ¿Qué cosa nos traería? Siempre pensando las cosas buenas y las bendiciones que Dios trae para nosotros. Sin embargo, este año, casi al principio, el día en que celebrábamos la llegada de los reyes, aquella llegada que era la manifestación de Dios, de una nueva visión para su creación, fuimos sacudidos, estremecidos, porque una demostración que se suponía iba a ser pacífica se convirtió de momento en algo violento y se violó de una manera trágica nuestro Capitolio, el Capitolio de los Estados Unidos. No podemos negar que llegamos hoy con corazones cargados, con preguntas, con enojos, con ira, con dolor. No podemos negar que estamos asombrados, que casi al empezar el año, empezando un nuevo año, ese nuevo año al que miramos con tantas esperanzas, hemos tenido este incidente tan trágico. Sin embargo, la palabra de Dios y el salmo que leyó Marcela nos dice que debemos de cantar al Señor un cántico nuevo. Sin embargo, empezamos este culto dándonos la bienvenida y diciéndonos que tenemos que alabar y adorar al Señor con gozo. Cantar al Señor un cántico nuevo, nos dice la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué podemos y debemos cantarle al Señor en medio de violencia, en medio de temor, en medio del dolor? Porque su brazo es poderoso, nos dice el Salmo. Porque ese es nuestro Dios. Porque Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es el Dios que tiene poder, es el Dios que nos sostiene. Es el Dios que aún en medio del dolor y de las tinieblas y de la violencia, es el Dios que tiene la última palabra. Es el Dios que nos dio la vida y nos promete que su reino está con nosotros, que Él está obrando y que su reino no tiene fin. Por eso podemos cantar en medio de lo que sea a nuestro alrededor un cántico nuevo, porque el brazo del Señor es poderoso y porque Dios está con nosotros. Durante la primera semana del año, en realidad, hermanos y hermanas, lo que ha pasado es que nos hemos chocado con algo que es muy real. Y es que aunque estemos comenzando algo nuevo, aún en medio de las celebraciones de que nació nuestro Señor y Salvador, que en medio de la verdad y la realidad que somos parte del reino de Dios, estamos todavía luchando con el pecado y el mal. Es la lucha antigua entre la luz y las tinieblas. Chocamos esta primera semana con esa carga que viene del pasado, del egoísmo, de la rivalidad, de la violencia, del racismo, de la injusticia, del pecado ese que nos asedia, de las tinieblas que constantemente lucha con la luz aún desde el principio. Pero la palabra del Señor nos dice que sí, que el Verbo encarnado vino y que Dios es el Verbo encarnado, que es la luz. Y la luz vino y se metió en las tinieblas y las tinieblas, oigamos eso, oigámoslo una y otra vez, las tinieblas no prevalecieron. Las tinieblas no pueden dominar a la luz. Sí hay mal, sí hay tinieblas, sí el pecado sigue asediándonos, sí el pecado sigue ahí tratando de convertirnos,
de alejarnos de nuestro Dios. Sí hay mal, sí hay tinieblas, pero el Señor es nuestra luz. Y la luz vence a las tinieblas. Las tinieblas no pudieron dominar a la luz en el pasado, no la están dominando hoy y no la van a dominar mañana, porque Dios es nuestro todopoderoso Señor. Amén. Gracias, Dios, porque tú eres nuestra luz y nos prometes que en ti vencemos, que la luz domina a las tinieblas. Esas tinieblas las conocemos nosotros también en nuestra propia vida personal. Es el pecado, es la tiniebla que viene a un matrimonio que quiere resolver sus diferencias, que quiere tener un hogar lleno de paz, que quiere tener un hogar centrado a Dios, y viene el pecado a dividir, a buscar maneras de que hayan discusiones, que no haya armonía. Es las tinieblas, es el pecado que viene a la persona que está tratando de liberarse de la esclavitud de las drogas o del alcohol, y viene la tentación. Viene las tinieblas y la tentación que viene a aquella persona que quiere ser fiel al Señor, que quiere decir la verdad, que quiere crecer en Él. Y viene el pecado a mortificarnos, a alarnos, a empujarnos. Pero cuando confiamos en el Señor y seguimos firmes y estamos agarrados a esa luz, hermanos y hermanas, el Señor nos promete que la luz domina a las tinieblas, que podemos vencer cuando confiamos en ese Dios, cuando nos abrigamos bajo esa luz. Como dice el canto y el salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que anda en la luz, el que anda bajo la sombra de esa luz va a poder vencer, porque el Señor es mi luz y mi salvación, dice el Salmo. Porque el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeremos? Porque el Señor es la luz de mi vida. Y esa es nuestra oración y nuestro reto y nuestra alabanza, porque Dios es nuestra luz y salvación. Podemos cantar un cántico nuevo, aunque hayan problemas a nuestro alrededor, aunque haya dolor, aunque haya aún violencia, el Señor nos llama a poner paz, a poner perdón, a poner reconciliación, porque Él es nuestro Dios. Amén y amén. Esta semana pasada, ese miércoles, celebramos la llegada de los reyes, los sabios del lejano oriente que nos hablan de la manifestación de un Dios que se reveló y que se sigue revelando hoy. Hermanos y hermanas, la revelación de Dios no fue solo en el pasado. Dios se sigue revelando hoy y tenemos que buscar y discernir qué es lo que Dios está diciéndonos para el día de hoy. Cómo Dios se está revelando en los hechos que están pasando. ¿Qué es lo que a qué Dios nos está llamando nosotros? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cómo vamos a enfrentar y a seguir adelante en este nuevo año? No como hombres y mujeres que están retados por la luz, por las tinieblas, sino como hombres y mujeres que están bajo la luz y que queremos ser luz, no solamente donde estemos, sino luz del mundo. ¿Qué es lo que cómo Dios se está revelando y manifestando a nosotros en el día de hoy? Aquella revelación primera, Señor nos hizo bien claros que Él es el Dios de todos los pueblos. La llegada de los reyes, de los sabios del oriente, es Dios hablándonos y diciéndonos que para Dios no hay diferencia entre razas, no hay diferencia entre nacionalidades, no hay diferencias entre hombre y mujer, entre rico o pobre. Para Dios no hay ninguna diferencia, porque Dios es el Dios de todos nosotros y es el Dios que se revela y el Dios que quiere que todos seamos parte de su reino. Ese Dios se sigue revelando como se siguió revelando en todos los tiempos. Lo que pasó la semana pasada también me hizo pensar que en realidad a veces un nuevo comienzo
puede llevarnos inesperadamente a otros caminos que no esperábamos, a cosas diferentes de lo que nos habíamos imaginado, de lo que habíamos planeado y de lo que quisiéramos que hubiera pasado. Eso exactamente fue lo que le pasó a José y a María. Cuando oímos el mensaje leído por Marcela, nos acordamos de cómo José y María, allí acabado de nacer su bebé, cuántos planes tenían ellos, cómo quisieran haber regresado inmediatamente a su hogar, a cuidar a su bebé, los planes que tenían de ver a su familia, de empezar un nuevo hogar, una nueva etapa de sus vidas. Sin embargo, inesperadamente, el Señor les dice, huyan a Egipto, tienen que ir a Egipto, no pueden regresar a su casa porque buscarían al niño y alguien o algunos quieren matarlo. María y José esperaban comenzar una nueva vida con su hijo en su hogar, pero sus planes fueron cambiados completamente y tuvieron que irse al extranjero, a Egipto. No sabemos mucho de la vida de ellos allí en Egipto, pero ¿saben qué? Sabemos que porque ellos regresaron después y el niño Jesús quedó creciendo, sabemos que Dios estuvo con ellos en el cambio de planes, que Dios estuvo con ellos en aquel nuevo inicio que no habían planeado, en aquel nuevo camino que no habían esperado, pero que Dios estuvo con ellos en Egipto y los prosperó. A mí me hubiera encantado saber mucho de lo que pasó allí en Egipto, qué pasó con ellos aquellos primeros tiempos. Pero yo sé, sin lugar a duda, que Dios los acompañó, que encontraron manos que le ayudaron. Ellos no conocían a nadie, como nosotros cuando venimos como extranjeros a nuevas tierras. Pero allí hubo alguien que les ayudó, allí hubo alguien que les buscó y fue su amigo o su amiga. Allí estuvo el Señor con ellos y los prosperó en un nuevo camino que no habían planeado, en un nuevo camino que no era el camino esperado. El Señor los bendijo, estuvo con ellos como nos bendecirá a nosotros, como nos bendice a nosotros, en esos nuevos caminos, en esas cosas inesperadas que suceden. Está el Señor en medio de nosotros y en eso confiamos y en eso recibimos la bendición que Dios tiene para ti, para mí, para todo su pueblo. Señores, hermanos y hermanas, el Señor es bueno, el Señor está con nosotros, el Señor tiene propósitos para nosotros y aún en medio del pecado, aún en medio de los que nos combaten, el Señor está con nosotros y en esa esperanza podemos cantar un cántico nuevo, podemos seguir viviendo y alumbrando, no con la luz prestada que nos dan los líderes humanos, sino con la luz que es permanente, que es la luz de nuestro Señor. Tienes tú un nuevo camino. Hay algo que inesperadamente ha venido en tu vida. Quizás hay algo nuevo en tu hogar, o hay algo nuevo en tu trabajo, o hay algo nuevo en tu vecindad, o hay algo nuevo en nuestra nación, como lo hay. ¿Qué es lo que el Señor está esperando de nosotros como hijos e hijas del Señor? ¿A qué el Señor nos está llamando como hombres y mujeres que somos parte de su reino? Alguien me decía, Yolanda, yo no sé cómo yo puedo cantar un cántico nuevo. Tú sabes que he perdido el trabajo. Tú sabes que no tengo recursos y no he podido ni pagar ni el alquiler de la casa este mes. ¿Cómo puedo yo cantar un cántico nuevo? Y otro me decía, y en mi familia hay enfermedad y ahora mismo estamos con temor porque me avisaron que mi tía está también con COVID y no tiene medicinas y no tiene recursos donde ella vive. ¿Cómo puedo cantar un cántico nuevo? Y yo les recordaba, bueno, así mismo decían aquellos judíos desterrados en Babilonia.
Si ustedes se acuerdan la historia, los judíos fueron desterrados a Babilonia y allá lejos en el extranjero miraban a su patria y lloraban cuando le decían canten al Señor, canten un cántico nuevo. Y ellos decían, como dice el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar al acordarnos de Jerusalén. Sobre los sauces de la ciudad colgamos nuestras arpas. ¿Cómo vamos a cantar un cántico nuevo cuando estamos lejos del Señor? Y algunos decían, canten, canten algunos de los cánticos del Señor. Y nosotros decíamos, ¿y cómo podemos cantarle al Señor en un país extranjero? Yo sé que algunos de nosotros quizás estamos preguntándonos eso mismo. ¿Cómo podemos cantarle al Señor un cántico nuevo? ¿Cómo podemos cantarle al Señor un cántico nuevo si tengo a mi alrededor dificultades y problemas, si no tengo trabajo, si mi familia está enferma, si mis hijos tienen problemas? ¿Cómo podemos tener y mantener el gozo del Señor? Bueno, el mensaje que el Señor le dio a los judíos que lloraban en Babilonia, ¿qué les dijo el Señor? Les dijo, yo estoy aquí con ustedes. Cásense, tengan hijos, vivan este momento y sean luces en esta tierra. Hagan bien en la tierra donde ustedes están, en el momento donde viven, en la tierra donde están, donde Dios te ha puesto hoy, en ese camino, ya sea un camino que planeaste o un camino que ha llegado inesperadamente a tu vida. Vívelo y úsalo y levanta la luz del Señor. En ese momento donde el Señor te ha puesto en enfermedad o sin trabajo, el Señor está contigo y abrirá las puertas, abrirá las ventanas, porque el Señor nos llama a vivir el momento agarrados a Él, sujetos en Él, alzando la luz que es el Señor, esa luz que la promesa es que vence a las tinieblas. Por eso podemos tener esperanza. Por eso podemos seguir comenzando este nuevo año con gozo en nuestro corazón, con esperanza de que si Dios está con nosotros, nadie va a estar en nuestra contra, que Dios nos va a dar la fuerza para levantarnos, las palabras que tenemos que decir en el momento, el amor que necesitamos para perdonar, para armonizar, para reconciliar, lo que sea. El Señor está con nosotros y su promesa es que cuando Él está con nosotros podemos levantar la luz y podemos ser firmes en su verdad, porque el Señor es la luz que vence a las tinieblas. Eso nunca se nos puede olvidar. Entrando en el nuevo año, confiando que Dios está con nosotros y confiando que cuando venimos al Señor, como dice Pablo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Vamos a entrar en este año como nuevas criaturas de Dios, como criaturas que han nacido de nuevo, sabiendo que aún en los caminos difíciles el Señor nos reviste de su luz, de las nuevas vestiduras que solamente vienen de Dios. Porque ¿qué quiere decir ser nueva criatura? Cuando Nicodemo llegó a Jesús, Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no lo entendió bien y él creyó que como era posible nacer de nuevo, no podía volver al vientre de su madre. Pero Jesús le explicó, no, Nicodemo, no es algo así literal. Nacer de nuevo es abrir de nuevo tu corazón, es tener una nueva visión, es dejar que la luz de Cristo entre y tú seas la luz del Señor donde quiera que te encuentres. Nacer de nuevo es tener una nueva manera de mirar las cosas, una nueva manera de vivir, una nueva manera de actuar. Una nueva criatura es ser del Señor. Es perdonar cuando las personas te dicen no puedes perdonar porque lo que se necesita es castigar. Es buscar reconciliación cuando las personas
creen que esta persona tiene lo que sea, lo que había merecido. Es decir la verdad cuando todos esperan que tú sigas la corriente y opaques a las personas. Tener una nueva visión es seguir con esperanza y poder cantar un cántico nuevo, aun en medio de la dificultad, en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la violencia, ser instrumento de paz, de perdón, de verdad, de justicia. La justicia que no es para castigar o para vengar, sino la justicia que es para reparar, para construir, para transformar. Los judíos en el destierro miraban atrás, querían volver atrás, pero el Señor les dice, aquí es donde estás tú hoy, y hoy tú tienes algo que hacer. Aquí donde tú estás y tú no estás solo, yo estoy contigo. Levanta tu luz, sé una nueva criatura y transforma el lugar donde estás. Yo creo que una de las cosas que el Señor nos está diciendo hoy, que aquí nos ha puesto Dios. Estamos comenzando el año 2021. Sí, hay incertidumbre, sí, hay dolor, hay tristezas, hay dificultades, pero también hay esperanza. También sabemos que el Señor es la luz y la luz domina las tinieblas. Sabemos que el Señor nos invita a levantar nuestra luz donde quiera que estemos y a decir en voz alta, yo cantaré un cántico nuevo, porque Dios es mi protector, porque Dios está con nosotros, porque Dios es la luz, porque el Señor todo lo puede, porque Él, su brazo poderoso, nos sostiene y nos dará la palabra, nos dará la fortaleza, nos dará la sabiduría, nos dará el amor, nos dará todo lo que necesitemos para iniciar y caminar los nuevos caminos para transformación, no solamente de nuestras vidas, sino de todo su pueblo. Amén y amén. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú.